Hola Luciano, buenos días para vos y para el equipo de la radio. Bueno, muchas gracias. Acá te estamos escuchando. A mi lado está Guadalupe Freire y bueno, obviamente queríamos empezar a hablar de este caso, como que nos comentes un poquitito qué sucedió con esta pareja de Cipoletti, que de lo que tenemos en conocimiento ha ganado esta demanda contra una prepaga muy conocida de lo que es el país. Así es una pareja de adultos mayores, jubilados ya más de 65 años los dos, que mantuvieron esta prepaga durante 30 años. Cuando el varón de la pareja cumplió los 65, empezó a observar aumentos bastante desmedidos y luego le sucedió a la señora, también cuando cumplió esa edad, registró los mismos aumentos. Así que hicieron cálculos y bueno, empezaron los reclamos primero administrativos a la Superintendencia de Seguros de Salud, que es el organismo que regula el funcionamiento de las prepagas, y luego ya cuando se frustró toda la posibilidad de solucionar el problema, se inició un juicio civil en Cipolletti. Juicio que terminó con un fallo que dispone varias cuestiones. Primero le prohíbe los aumentos en función de la edad de estas personas, eh, y después condena a la prepaga a pagarle una indemnización a la pareja, que es una suma abultada, después la vemos, una suma millonaria, por bueno, todo este tiempo que estuvieron abonando la prepaga con este aumento desmedido, ilegal, que consideró el fallo. ¿Qué sucedía? En ese momento estamos hablando de 2020. Sí, eso te iba a Eh, consultar. Eh, claro, porque bueno, en este contexto sucedió algo con el decreto 70 del año pasado que desreguló, pero tienen algo en común, porque lo único que no desreguló el decreto es este aumento diferenciado según la franja etaria. O sea que se mantiene igual al mismo caso de 2020 porque sucedió esto. Hay un tope de aumento para adultos mayores que está vigente todavía pese a la desregulación completa del decreto, pero en ese momento también estaba vigente ese tope que no se respetó. En 2020 era del 12%, Sí. y el aumento fue cercano al 40%. Apa. O sea que Y ahora, Juan Cruz, superó. hay una cuestión acá que escuchándote cuando nos vas poniendo en contexto me surge, digo, la empresa en sí misma, obviamente la prestadora del servicio, informó de estos aumentos que, como bien nos dejás vos, era del 12% el límite y se iba al 40%, ¿informaba justamente a estas personas? No, no, justamente fue sorpresivo. A partir de los 65, la empresa en el juicio alegó que era una obra una obra social, sí, derivada. Ellos estaban afiliados a través del Consejo de Ciencias Agrónomas, supongo que eran de profesión agrónomos o de esa área. Entonces la empresa dijo que en realidad tenía un convenio con el Consejo Profesional y adujo alguna cuestión, como que no era prestador directo de la Claro. pareja, pero bueno, el argumento fue desestimado en el juicio porque el usuario o el cliente, en este contexto donde se regula también por la Ley de Defensa del Consumidor, porque no es una obra social, sino que es una prepaga que presta un servicio de salud, eh, el aumento había sido sorpresivo y desmedido, por eso el resultado del fallo. Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola Eh, Guadalupe. Buen día. Quería preguntarte esto de qué impacto crees vos que podría tener esta sentencia en otras empresas de salud prepaga y bueno, en las políticas de tarifarias que están teniendo. En principio no es el primer fallo contra una prepaga que ordena frenar el aumento en función de la edad, o de alguna otra cuestión. Ha habido casos en Cipolletti también con prepagas, como por ejemplo, recuerdo uno en el que la prepaga admite a la persona y después lo deja sin cobertura eh, por una enfermedad preexistente. Esta cuestión también que se discute mucho, si uno cuando ingresa una prepaga se hace los estudios, obvio, y después al poco tiempo de estar con la cobertura le surge alguna enfermedad. Hay antecedentes de fallos contra prepagas por esta cuestión. Después en el terreno actual, digamos, después del decreto del año pasado que desreguló completamente el servicio de prepagas,
no ha habido presentaciones, al menos en el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Hay una cuestión discutida también, que es la competencia de la justicia federal, porque las prepagas se rigen no solo por la Superintendencia de Seguros de Salud, que es un organismo de nación, sino que también que todas las leyes que norman o regulan el funcionamiento de las prepagas son nacionales. Entonces hay una cuestión de competencia. En este caso estaba clara porque, como le decía Luciano, era una cuestión estrictamente contractual de defensa del consumidor, Claro. porque la empresa lo que subió de forma desmedida fue el precio del contrato, pero ya cuando hay cuestiones que hacen a la cobertura de algún tratamiento o a la provisión de algún medicamento y demás, ya es más competencia federal, porque lo que se regula a través de las leyes nacionales de los servicios de medicina de salud. Pero acá, y en el antecedente que te mencionaba respecto de la persona que quedó afuera por una enfermedad, son cuestiones más de contrato, entonces todavía están ingresando Juan a Cruz. través de la justicia provincial. Sí, este fallo, digo, ¿está firme o hay alguna posibilidad de que la empresa pueda apelar de alguna manera a que cambie el resultado final? No, es un fallo de primera instancia, así que sí, como vos decís, la empresa tiene las instancias de revisión, por eso tampoco no hay ninguna jurisprudencia o ninguna cuestión de fondo al respecto. Claro. Es solo la primera instancia del proceso, que bueno, es una cuestión novedosa, pero no deja de ser un fallo que puede ser susceptible de ser revisado. Claro, sí, bueno, un poco ahí en tu respuesta ibas hacia donde te quería consultar ahora, ¿no? Hacia dónde te quería llevar, porque digo, ¿cómo está parado un poco a términos generales? Esto te lo consulto y lógicamente desde la ignorancia, ¿no? Digo, ¿cómo está Cipolletti o cómo está la región referido puntualmente a este tipo de casos, ¿no? Hablamos de empresas de grandes corporaciones, sí, en este caso estamos hablando de una prepaga. Digo, ¿qué precedentes sienta este caso también? ¿Qué nos puede comentar desde ahí, digo? Sí, sienta precedente porque es el segundo o tercer fallo enmarcado en la Ley de Defensa del Consumidor, que es lo que marca un poquito el pulso de la intervención de la justicia provincial respecto de conductas abusivas, que es como lo define la Ley de Defensa del Consumidor, que establece una desigualdad entre la gran empresa, que además es una de las empresas que reúne, creo que el 80% de los afiliados a nivel nacional, digamos, es una empresa grande de medicina prepaga. Respecto a esto, la litigación con un pequeño consumidor o con un matrimonio, en este caso adultos mayores de más de 65 años, sienta un precedente. Pero te diría que es el tercer o cuarto fallo contra una empresa tan grande en materia de cobertura de salud. Claro. No hay demasiado, hay que esperar un poquito más y ver qué sucede también con la regulación del decreto 70. Para trazar una analogía, por ejemplo, hubo una corriente, si se quiere, de demandas contra empresas de automóviles por los planes de ahorro, sobre todo en pandemia, que proliferaron mucho cuando Sí. la adhesión era telefónica y demás. Creo que estamos transitando ahora una ola similar a la que sucedió con los planes o círculos de ahorro contra las empresas de medicina prepaga. Claro, y estos sí. son los primeros fallos de las primeras demandas. También hay que ver qué sucede y qué cuestión se define respecto de la competencia. Porque, por ejemplo, en materia de amparos, ya la Corte Suprema de Justicia definió que la competencia es la justicia federal. Por ende, todos los amparos, por falta de cobertura, no por cuestiones de contrato, de empresas de medicina prepaga, ya se interponen en la justicia federal, ya Claro. sea de Neuquén o de Roca, porque Cipolletti no tiene tribunales federales. Juan Cruz, y los detalles de este fallo que nos estás comentando, digo, ¿qué implicancias tiene valga la redundancia, este fallo para la empresa en sí misma? Y no sé en el contexto, porque como te decía, es una empresa con tantos afiliados que desconozco la foto completa de la empresa a nivel nacional. Si en otras provincias ha recibido sentencias adversas, creo que si tomamos el caso puntual de Cipolletti, no le debe significar mucho a la empresa. Ahora te digo de cuánto es la condena. No creo que pierda rentabilidad Sí. por un solo fallo de
de Cipolletti. No, eso, Desconozco, sí, eso está clarísimo. Digo, me imagino, obviamente que hay una suma de dinero por daños y perjuicios, digo, moral impunitivo, vos lo sabrás mucho mejor que yo, esto digo, ¿no? sí, es de 4 millones la condena, Claro, incluido el reintegro, porque se hace lugar a la demanda, se le ordena abstenerse de futuros aumentos en razón de la edad, de aumentos no autorizados, digamos, claro. siempre siguiendo los aumentos que se rigen por la Superintendencia de Seguros de Salud, a reintegrar las sumas cobradas indebidamente y después se le aplica el daño moral y el daño punitivo, que es una especie de multa civil por la falta de conducta o por la inconducta enmarcada en la Ley de Defensa del Consumidor, y todo eso suma 4 millones. Claro, ese es el importe. Juan Cruz, te queremos agradecer, lógicamente, por traernos los detalles. Dábamos cuenta de esta información, nos encontrábamos con la novedad y, bueno, lógicamente queríamos tener el detalle. Esperemos, obviamente, que este sea un caso que, como decías vos, genere esta, vamos a decirlo en términos generales, oleada, ¿no? Sí. Y que sean beneficiados, obviamente, los usuarios. Nada, con estas retribuciones justas, me parece. No sé cómo lo ves vos desde ahí, Juan Cruz. Sí, por lo menos por lo que se probó en el fallo, con este aumento que te decía, cercano al 40%, con un aumento autorizado del 12%, y sí, Claro. sufrieron en ese momento, estamos hablando de otra, en 2020 la plata valía otra cosa, así que si se mira hoy, decís, bueno, eran aumentos de 1.000, 2.000 pesos, pero en ese momento significaban, sobre todo en un contexto de pandemia, y bueno, dos adultos mayores que se acababan de jubilar. Sí, también para tener en cuenta, porque como decíamos, no es el único caso y deben haber más casos que no salen a la luz porque no quieren o porque no tienen ganas de hacerlo directamente. Sí, pero o también no tienen los medios, ¿no? O también no tienen los medios, claro. Entonces esto también es para darte cuenta de lo que está sucediendo y que se puede hacer. Y que no dejarse en estas cosas también. Sí, y que por lo menos acá en Río Negro el Poder Judicial ofrece el servicio de la defensa pública del patrocinio gratuito, ya que en el caso de no disponer los medios para abonar un abogado o una abogada, también se puede recurrir, porque el principio es que el impedimento económico no sea una barrera para el acceso al servicio de justicia. Así que eso también está garantizado si una persona de pronto ve que no puede costear un abogado o abogada particular, puede demandar de todas maneras con un patrocinio gratuito. Claro, eso es muy importante. Juan Cruz, te mandamos un fuerte abrazo, que tengas un gran día y gracias por este contacto. A ustedes por el espacio y el interés. También buena jornada.